Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, nuestro grupo está confirmado por Gina Andrade, Barrales Kevin, Ana, Zambrano José y quien les habla Molina Jason. Nosotros en esta ocasión vamos a hablarles sobre la importancia de la atractabilidad y patabilidad en alimentos basados en ingredientes vegetales para el camarón. Como introducción se tiene que la búsqueda de ingredientes proteicos para la producción de dietas costo eficientes es un tema de continuo interés en la acuicultura. La harina de pescado es el ingrediente proteico preferido por su alto valor nutritivo. Actualmente, la industria de balanceados para camarón ha adoptado nuevos métodos, tecnologías y técnicas para un manejo del alimento con el fin de asegurar un futuro más sostenible. Sin embargo, la dependencia de la harina de pescado no se ha reducido completamente, por lo que los esfuerzos se centran en la producción de alimentos más costo eficientes que reduzcan el uso de este ingrediente. La reducción de proteínas costosas y no sostenibles por la combinación con proteínas más económicas, principalmente las vegetales. En este caso tenemos muchas, como la de trigo, maíz, mijo, arroz, centeno, avena, cebada, bueno, entre otras, pero en especial la soya, que más adelante se lo explicarán mis compañeros. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Ana Pihuave y bueno, el objetivo de este artículo es valorar el crecimiento y eficiencia alimenticia del camarón blanco del Pacífico, alimentando con diferentes niveles de proteína vegetales en reemplazo de la harina de pescado, como un mecanismo que podría beneficiar a la industria en términos de sostenibilidad y costos eficiencia. El costo de esta harina de origen marino generalmente incrementa con el tiempo como resulta de la incrementación de la disponibilidad de grandes fluctuaciones en el precio causado por la sobrepesca. Además, existen crecientes de preocupantes sociales y ambientales con respecto a la sostenibilidad a largo plazo del uso de ingredientes marinos. Actualmente, la industria de balanceado para camarones ha adaptado nuevos métodos tecnológicos y técnicas para un manejo del alimento con el fin de asegurar un futuro más sostenible. Como ya he mencionado, la dependencia de la harina de pescado no se reduce completamente por su costo y su eficiencia. La otra diapositiva. Reemplazo de la harina de pescado con diferentes niveles de proteína. La reducción o remoción de proteínas costosas y no sostenibles por la combinación de proteínas más económicas. Está la de origen vegetal, que principalmente es el modelo más usado para solventar los problemas económicos y de sostenibilidad para conllevar el uso de harinas de pescado. Entre las materias primas alternativas más prometedoras del origen vegetal está la de soya, que destaca como reemplazante en la alimentación acuícola por su alto contenido proteico, buscando también por su buena digestibilidad y un perfil de aminoácidos relativamente bien balanceados. Sin embargo, el uso de soya ha sido limitado debido a diversos desafíos como la pérdida de patabilidad, que es la caracterización de un alimento que estimula una respuesta selectiva al animal, al incrementar su porcentaje de inclusión. Gracias. Buenos días, yo soy Gina Andrade y voy a hablar sobre el uso de proteína vegetal e hidrolizados en acuicultura. Bueno, el uso de proteínas vegetales en alimentos acuícolas se ha incrementado debido a la variabilidad en los precios de las fuentes proteicas marinas, su disponibilidad y variedad en cuanto a calidad. De entre las propiedades vegetales disponibles para la acuicultura,
La proteína de soya ha recibido considerable atención debido a la disponibilidad, consistencia a nivel nutricional, también por el balance de perfil de aminoácidos y su digestibilidad. A pesar de tener estos atributos positivos que podrían reemplazar la harina de pescado, también tienen propiedades que pueden limitar su uso en altos porcentajes como dieta única, porque la harina de soya tiene características pues que limitan su uso, las cuales pueden ser el desbalance de aminoácidos esenciales, la deficiencia de aminoácidos esenciales como son la lisina, la cisteína y la metionina. También la presencia de factores antinutricionales que, como son las saponinas, alcaloides y taninos, que bajan la palatabilidad. Como inclusión de proteína, tenemos que la harina de soya normalmente tiene un 37.4% de proteína, y ya la soya ya procesada tiene un 61.7%. Cuando ya es procesada, quiere decir que, o sea, ya tiene, como quien dice, ya le han incrementado, como quien dice, harina de pescado, como para que tenga más palatabilidad y atractabilidad para los camarones, ¿no? También los niveles de harina de soya en los alimentos para camarones se encuentran entre el 10 y el 25% de inclusión de proteína, y el máximo no debe exceder del 40%, por eso, como vemos ahí, la harina de soya solamente tiene el 37.4%. Y en los niveles de harina de pescado normalmente se encuentra entre el 6 y el 21.3%. Y bueno, como la pérdida de desempeño del camarón alimentado con altos porcentajes de soya se debe a la reducción de compuestos nitrogenados activos de bajo peso molecular, como son los péptidos, los nucleótidos y los derivados de los aminoácidos. Estos compuestos estimulan el crecimiento y no se encuentran en materias primas de origen vegetal, como es la de la soya, y ese es el único, como quien dice, deficiencia que tiene la harina de soya. También se busca, la siguiente diapositiva. Como objetivo tenemos que se busca mejorar la eficiencia de balanceado con ingredientes vegetales. Estudios recomiendan estimulantes para incrementar la atractividad y la palatabilidad. Esto quiere decir que, o sea, para mejorar la eficiencia del balanceado vegetal, se pueden, o sea, como que usar hidrolizados de marinos, como ya sea de peces, de crustáceos o moluscos, para incrementar, como dice ahí, la atractividad y la palatabilidad. Los hidrolizados marinos se han utilizado como atractantes y potenciadores de palatabilidad en menor escala como suplementos proteicos. Y ahí vemos algunas de las propiedades bioactivas y nutricionales que mejoran el rendimiento, como es la intensificación de respuesta alimenticia, la tasa de ingestión, incremento de producción, también reduce el efecto de la exiliación de nutrientes y tienen excelente valor nutricional sin formación de compuestos tóxicos. Los hidrolizados marinos se han utilizado hasta ahora como atractantes o potenciadores de la palatabilidad. La siguiente diapositiva. Como tecnología enzimáticas tenemos que son los que se remueven los compuestos no proteicos y producen un rango de productos con elevados contenidos proteicos. Los concentrados de soya y maíz tienen beneficios como una mejor palatabilidad, digestibilidad proteica y perfil de aminoácidos favorable. Según también
lo estudiado en la revista, dice que el 40 y el 100% de la harina de pescado puede ser reemplazada con estos concentrados sin afectar el crecimiento del camarón. También uno de los estudios han demostrado que es importante el buen manejo del balanceado. Si se usa dietas basadas en ingredientes vegetales, se pueden lograr obtener un rendimiento de producción similar que cuando se alimenta con harina de pescado. Gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Parrales. Yo le voy a hablar acerca sobre los estudios en condiciones controladas. El ensayo de crecimiento pues, se realizó en un sistema de recirculación bajo techo, juveniles de Lithopenos anamei, con un peso inicial de 0,14 más menos 0,1 gramos, en acuarios de plástico rectangulares de 60 litros, pertenecientes a un sistema cerrado de recirculación. Esto distribuye el agua en los acuarios a través de bombas, pasando por un sistema de filtración mecánica y biológica. Este ensayo se valoró lo que es la inclusión de hidrolizado marino en dietas con una alta inclusión de concentración de soya. También se fabricó lo que son dietas a escala de laboratorio con un 42 y 38% de contenido proteico. Varias combinaciones de concentrado de proteína de soya, harina de pescado e hidrolizado marino fueron evaluadas, como se va a mostrar ya mismo en la tabla 1. El proceso de secado se realizó en una estufa de convección hasta alcanzar el 8 y el 12% de humedad. Bueno, los resultados aquí presentaron una mejora significativa con un p-valor menor en el peso final y la tasa de crecimiento específico. En el tratamiento con el 2% hidrolizado marino y el 30% de soya, mientras que las tasas de supervivencia de los tratamientos no fueron significativamente diferentes a los del control. Aquí no se observaron diferencias significativas con un p-valor mayor al 0,05 entre los tratamientos experimentales en el factor de conversión alimenticia. Sin embargo, en el tratamiento 3 podemos ver que se presentó una mejor conversión que en el grupo control, con un p-valor menor al 0,05, lo cual esto no fue encontrado en lo que es el tratamiento 2. Siguiendo el mismo patrón de biomasa final del tratamiento 3 fue significativamente mayor que el tratamiento control, que fue menor al 0,05. Lo cual tampoco no fue observado en el resto de tratamientos. En términos de supervivencia, pues todos los alimentos tuvieron similar respuesta. Los resultados aquí sugieren que los alimentos que contienen 2% de hidrolizado marino y una alta inclusión de concentrado proteico de soya de aproximadamente 30% condujeron a un mayor rendimiento en lo que son los juveniles Lithopenos anamei. Estos hallazgos demostraron que esta combinación y los niveles probados en el tratamiento 3 mejoran la utilización de nutrientes, lo que se refleja en un mejor factor de conversión alimenticia y en una tasa de crecimiento específica, que esta producción traduce como una mayor eficiencia en la que son los cultivos. Gracias. Buenas, soy José Zambrano. Valoración en condiciones de campo. El estudio usado en dietas suplementadas con hidrolizado marino y una inclusión de harina de soya mayor al 37% fue llevado a cabo en la provincia del Guayas, en una camaronera con piscinas experimentales con fondo de tierra y un ancho de 6 a 8 hectáreas y 1.2 a 1.5 metros de profundidad, que pertenecían a un sistema abierto con salinidad de 25 partes por metro. El agua era bombeada desde un estero hacia el canal reservorio y distribuido a las piscinas. El alimento fue dispensado con alimentos
Alimentación. Primera fase, alimentadores programados en modo cronograma hasta que el camarón alcanzó los 3 gramos. Desde ese peso promedio se pasó al modo sónico hasta la cosecha. Los dispositivos distribuyeron alimento por 15 minutos cada hora en un radio de 12.5 metros. La segunda fase de alimentación, cuando se usaron los hidrófonos. Estos se conectaron de forma remota a computadoras que realizaron monitoreo acústico pasivo y un programa que procesaba el sonido que generaba la mandíbula del camarón al inyectar alimento. El periodo de producción fue seleccionado para evaluar el efecto del tipo de alimento sobre el crecimiento semanal, factor de conversión alimenticio, peso de cosecha, supervivencia, producción y rendimiento. Efectos de alimento. Los dos alimentos experimentales fueron harina de soya 35% con atractantes marinos. Harina de soya sin atractantes y las diferencias. Que no se encontraron diferencias significativas en el factor de conversión alimenticio, supervivencia, crecimiento, peso y biomasa cosechado entre los alimentadores ensayados. La tasa de crecimiento encontrada con alimento con atractantes fue de 1,28 gramos por semana y 1,36 gramos por semana en alimentos sin atractantes. Los atractantes son sustancias que juegan un rol clave en el mejoramiento de la detección del alimento. Sin embargo, con el uso de nuevas estrategias que incluyen la automatización de la alimentación, este papel debe ser revisado, pues conlleva modificaciones que deben responder a una nueva realidad en la respuesta alimenticia. Gracias. Bueno, continúo Jason Molina con resultados y discusión. Como vemos y como había mencionado el compañero anteriormente, en la tabla 2 se encuentran los resultados productivos promedio en un ensayo con juveniles del Itupenós Panamey en piscinas semi-intensivas alimentadas con alimentos suplementados y no suplementados o hidrolizados. Bueno, nuevamente, ¿no? Como ya había mencionado el compañero, los dos alimentos experimentales fueron formulados, uno con harina de soya al 35%, adicionando atractantes marinos de un 2%, y el otro es harina de soya sin atractantes. Como podemos ver, no se encontraron diferencias significativas en el factor de conversión alimenticia, en la supervivencia, crecimiento, peso y biomasa de cosechada. La tasa de crecimiento encontrada con el alimento con atractantes fue de 1,28 gramos, mientras que la otra fue de 1,36 gramos, ¿no? Esto contrasta con lo reportado, en donde se encuentran diferencias de hasta 37% en tasa de crecimiento cuando los camarones son alimentados con lo hidrolizado. Ya en la tabla 3 tenemos lo que fue un análisis patológico de campo en fresco, obviamente, ¿no? Realizado en las piscinas alimentadas con y sin hidrolizado. Podemos observar el análisis patológico, como ya lo mencioné, ¿no? Y nos refleja menos indicadores de afectaciones a la salud en el tratamiento con atractantes. Podemos darnos cuenta que en el primer test, en lo que es hidrolizado, solo contamos con el 5%, poniendo un ejemplo, ¿no? de 100 organismos, solamente 5 individuos u organismos presentaron periópos rojizos. En cambio, en el tratamiento sin hidrolizado podemos ver que no hubo problema en lo que son los periópodos rojizos, pero sí hubo en las otras, en lo que son grupos rojizos, cromatóforos expandidos y antenas rugosas. De la misma manera, en el test 2 con hidrolizado, podemos ver que hubo un porcentaje del 5% en grupos rojizos y en antenas rugosas.
Sin hidrolizados podemos observar que hubo una menor cantidad de porcentaje en lo que son estos 4 parámetros y solo encontramos en grupos rojizos el 5%. Ya la diferencia más notoria se ve en lo que es en el test 3, con hidrolizado y sin hidrolizado, ya que en grupos rojizos encontramos 0 en hidrolizado y 10 sin hidrolizar. Un 10% obviamente, ¿no? Y de la misma manera con los cromatóforos expandidos, por ambas partes no hubo diferencia, y en las antenas rugosas sí hubo con hidrolizado. Dado esto, podemos mencionar que los hidrolizados contienen factores que ejercen un efecto benéfico atribuido a lo alto del contenido natural en nutrientes nutrigenados solubles de bajo peso molecular, como aminoácidos libres y sus derivados, nucleótidos y péptidos. Por lo cual, los nutrientes bioactivos tienen un documento expediente respectivo a su actividad, la antiestrés, la antimicrobiana, o actividad similar a la hormona de crecimiento. Esto dicho por Hart en 2001. Tenemos también otra parte de la discusión, que este tipo de investigación en condiciones diferentes establece la eficacia del uso de la soya en alimentos con baja inclusión de harina de pescado, suplementados con hidrolizados marinos para mejorar el rendimiento del camarón Lithopenomana bay, dicho por Molina en el presente año. Como habíamos mencionado, con la baja inclusión de harina de pescado, que sería un 2%, y lo que es harina de soya 35%, así completando el 37% mencionado anteriormente por los compañeros. En sí, por tanto, la inclusión de altos niveles de soya en combinación con hidrolizados a los niveles reportados en los alimentos para camarones alimentados mediante dispositivos automáticos de costo-eficiencia para disminuir la dependencia de la harina de pescado, pero sobre todo en términos de sostenibilidad. Porque esta estrategia nutricional abre las puertas de nuevos ingredientes de origen vegetal con limitaciones de patabilidad que se acentúa a medida que se incluyen en el alimento. Esto, como anteriormente lo dije en el primer párrafo de esta diapositiva, lo cita o lo mencionó Molina en el presente año. Aquí presento un pequeño glosario. Y en conclusión, se puede decir que estos trabajos desarrollados en condiciones diferentes establecen la eficacia del uso de soya en alimentos con baja inclusión de la harina de pescado, como ya se había mencionado a lo largo de la exposición. Gracias.